mayor estudio. Entonces, este último tema se denomina entidades sin fines de lucro. ¿Pueden apreciarlo en la pantalla, sí o no? El internet está mal. Sí, licenciado. Ya, pero también les envié por WhatsApp, pero creo que les va a llegar recién o les ha llegado recientemente. Entonces, vamos a avanzar la primera parte de la pantalla nomás, por favor. Luego van a imprimirlo en sus casas y la próxima semana vamos a ver la parte práctica y la segunda parte de este tema denominado entidades sin fines de lucro. Bien, hemos estudiado la contabilidad de sociedades comerciales. Esa era nuestra materia. También hemos estudiado como un tema último a la contabilidad de las sociedades cooperativas, donde el tratamiento contable únicamente difería de las anteriores por las cuentas que se utilizaban en el patrimonio nada más. Entonces, ahora veremos lo que es la contabilidad o el tratamiento contable de las entidades sin fines de lucro. Diremos que para esta disciplina, principalmente para este capítulo, no contamos con una normativa técnica ni legal en Bolivia para fines de control de una forma específica, sino que tenemos algunas normas que están muy dispersas y por lo tanto se ha tratado de reunirlas para formar y armar este capítulo. Entonces, chicos, vamos a ver ahora la primera parte de este tema. Y hablemos de las entidades sin fines de lucro. Entonces, como pueden apreciar en su pantalla, en la parte introductoria dice, las entidades sin fines de lucro o entidades no lucrativas surgen por la necesidad de cubrir determinadas necesidades de la población no cubiertas por el Estado y las entidades privadas. Bien, ¿qué quiere decir este primer párrafo? El Estado, principalmente la población o algunos sectores de la población, tienen diferentes necesidades. Dichas necesidades no son cubiertas por el Estado o servicios que presta el Estado. Tampoco son cubiertas por los servicios que prestan las entidades de carácter privado. Entonces, por consiguiente, dice, aparece así lo que se conoce como el tercer sector. Es decir, no es sector público, tampoco es sector privado, sino que es un tercer sector cuando hablamos de la distribución o definición de las actividades económicas en un país. Es decir, repito, no es el sector público ni es parte estricto del sector privado, sino es un tercer sector. Pero, como dice, tiene una iniciativa social. Entonces, distinguiéndose de un primer sector que sería el público y de un segundo que sería el privado. Entonces, no es público ni privado, cuyas particularidades y diferencias entre sí son las siguientes. Sector privado. Entonces, ¿cuáles son las actividades del sector privado? ¿Cuáles o qué entidades las conforman? Dice bien claro acá, conformado por la administración pública, los organismos autónomos y las empresas públicas. La financiación de este sector surge o tiene su origen en los fondos públicos. Si ustedes quieren, para constituir una entidad pública, sea una institución o sea una empresa pública, el origen de su capital está en el Tesoro General de la Nación, es decir, está conformado por fondos públicos. Y por eso se denomina que pertenece al sector público. Bien, tenemos otro sector, el sector privado, conformado por entidades que desarrollan su actividad con ánimo de lucro. Se desarrollan dentro de un sistema de libre competencia, donde el mercado fija
tanto cantidades como precios. Entonces, las actividades del sector privado está conformado por todas aquellas entidades cuyo origen de capital es el sector privado. Ahora, la particularidad es que este tipo de entidades tienen ánimo de lucro, es decir, tienen ánimo de obtener ganancias y rendimientos a sus inversiones. Ahora, como hemos estudiado, este tipo de empresas se desarrolla dentro de un sistema de libre competencia, es decir, todos pueden desarrollar esa actividad o iniciativa privada. Lógicamente, la única limitación es que se encuentren dentro de lo que es el marco de la legalidad. Entonces, cualquier empresa puede dedicarse a cualquier hecho, a cualquier tipo de situación que no vaya contra la ley. Todo es válido y lógicamente se rige por la libre competencia, ¿no? Y en consecuencia, en todo ello interactúa lo que es el mercado. Y por tanto, dice acá, dentro de un sistema de libre competencia donde el mercado fija tanto las cantidades como los precios. Es decir, todos se someten a las leyes del mercado en el sector privado. Ahora viene el tercer sector, la iniciativa social. Engloba una serie de instituciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro, llamadas también no gubernamentales. Entonces, en este tercer sector se encuentran aquellas entidades que no son estrictamente públicas, tampoco pertenecen al sector privado por sus características, en razón a que es una iniciativa de la misma sociedad. ¿Está claro? Por eso dice, engloba a las asociaciones y entidades sin fines de lucro, llamadas también no gubernamentales, o las famosas ONGs, organizaciones no gubernamentales. Vamos a ir hablando de todas ellas. En concordancia con la mayoría de las legislaciones en Latinoamérica, la regulación legal de las personas jurídicas se encuentra en los códigos civil y es profundizada en los reglamentos o decretos especiales. Entonces, en todo lo que es Latinoamérica, la regulación de este tipo de entidades sin fines de lucro se encuentra regulada en los códigos civil y en el nuestro también se encuentra regulado en el Código Civil. Ahora dice, es profundizada en reglamentos o decretos especiales. En nuestro medio no hubo estrictamente esos decretos, pero sí hay algún pronunciamiento, por ejemplo, de impuestos nacionales en cuanto a la exención de algunos impuestos o tributos que cumplen o con los que tendrían que cumplir las diferentes entidades del sector privado. Y en este caso hay algunas exenciones para las entidades sin fines de lucro. Lógicamente, todo desde el punto de vista impositivo. Ahora, en Bolivia existe una normatividad general para las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, contenidas en el Código Civil bajo el principio constitucional de libre asociación. Entonces, ustedes saben que nuestra Constitución política aprueba que todo ciudadano boliviano, con el único requisito de ser capaz o tener capacidad plena, puede participar en diferentes tipos de asociaciones. Entonces hay ese derecho de todas las personas de libre asociación. Es decir, todos pueden asociarse. Y por consiguiente, también las personas pueden formar una entidad sin fines de lucro, bajo este principio constitucional, obviamente. En forma específica, estas organizaciones se encuentran reguladas por la Ley 351 del 19 de marzo de 2013,
en cuanto a la personalidad jurídica que les otorga el Estado y otros aspectos. Entonces, las entidades sin fines de lucro en nuestro país se encuentran reguladas por la famosa Ley 351 del 19 de marzo del 2013. Porque en ese decreto supremo, o en esa ley principalmente, digamos mejor, se menciona en qué condiciones se les otorga la personalidad jurídica, que lógicamente es otorgada por el Estado y desde luego contempla otros aspectos. Entonces, básicamente nosotros vamos a regirnos o referirnos a esa ley y este tema ha sido extractado de esa ley. Concepto. Una organización sin fines de lucro es una asociación que tiene como principal objetivo ayudar o atender un asunto comunitario de beneficencia social, del medio ambiente, cultural o artístico, entre otros. Entonces, como pueden apreciar, el propósito para conformar una organización de esta naturaleza sin fines de lucro tiene como propósito atender ciertas necesidades de la comunidad, desarrollar ciertas actividades de beneficencia y de carácter social. Tienden a proteger el medio ambiente, tienden a desarrollar y proteger la cultura o las expresiones artísticas, como dice acá, entre otros. Entonces, no se dedican, como es el caso de las empresas privadas, a la generación de lucro. No, sino que el propósito de constituir este tipo de entidades es más altruista, ¿ya? Es más para desarrollar el ambiente cultural, artístico y de protección del medio ambiente de interés colectivo o comunitario. Continúa el copiadito. Las organizaciones sin fines de lucro son aquellas entidades que persiguen un fin común, distinto a la obtención de una ganancia a repartir entre los asociados. Bueno, haremos un alto y explicaremos. Las organizaciones sin fines de lucro no buscan ganancias, no buscan utilidades, no buscan rendimientos, como es el caso de una empresa privada o una sociedad mercantil. Esas sociedades o empresas privadas buscan fines de lucro, utilidades, ganancias, rendimientos, que al final tiene que ser distribuido entre sus socios. Y en este caso, las organizaciones sin fines de lucro pueden tener sus asociados, pero por más que obtenga rendimientos favorables, no puede distribuirlo entre sus asociados. Por eso dice bien claro, las organizaciones sin fines de lucro son aquellas entidades que persiguen un fin común, distinto a la obtención de una ganancia a repartir entre los asociados. Entonces, no se da eso. Como consecuencia de esto, el exceso de los ingresos sobre los gastos que se produzca en un ejercicio no puede ser distribuido entre los socios y debe incrementar el patrimonio de la institución para que ésta pueda continuar prestando los servicios para los cuales fue creada. Entonces, este tipo de instituciones puede tener resultados favorables, excedentes, como dijimos en las cooperativas. ¿Recuerdan? Pero esos excedentes no se distribuyen entre los asociados ni los socios, sino que van a ir a incrementar el patrimonio de la sociedad, en este caso de la organización sin fines de lucro.
para que pueda continuar prestando los servicios para los cuales fue creada esta entidad, ¿no? Ahí radica la principal diferencia y también inclusive radica la razón por la cual este tipo de organizaciones está exenta de algunos impuestos. Por ejemplo, estará exento del impuesto sobre las utilidades de las empresas, porque este tipo de entidades no distribuyen sus utilidades entre sus asociados, repito. Pero, ¿qué ocurre cuando este tipo de entidades tiene que cesarse? Cuando tenga que cesarse este tipo de entidades, el patrimonio que tuviera hasta ese momento no se distribuye entre los socios o asociados, sino tiene que pasar a otra entidad de similar naturaleza, es decir, sin fines de lucro. Y en algunos casos, y generalmente en nuestro medio, pasa a las universidades públicas. ¿Está claro? Entonces, ahí está su particularidad y por la razón por la que no paga algunos impuestos. Y aquí continúo. Pueden ser organizaciones sin fines de lucro las siguientes. Acá dice universidades, colegios y otros establecimientos educativos, de carácter privado, obviamente. Por ejemplo, la UMSA no es una organización sin fines de lucro, es una entidad educativa estatal. Pero hay otras entidades universitarias privadas que sí son parte de entidades sin fines de lucro. Hay, ¿ya? Luego, también tenemos, dice, hospitales y establecimientos de salud, instituciones religiosas, instituciones deportivas, sindicatos, asociaciones y federaciones gremiales, instituciones de seguridad para trabajadores. Asimismo, la ley 351 menciona que son entidades sin fines de lucro a las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento y cuyas actividades sean no financieras. ¿No? Por ejemplo, el Colegio de Auditores, nuestro ente gremial, es una entidad sin fines de lucro. ¿Está claro? La Fundación Rosa Gatorno, que colabora con la universidad, igual es una entidad sin fines de lucro. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay varias entidades en nuestro medio que tienen esa característica de ser sin fines de lucro. ¿Está claro? Luego dice las iglesias y agrupaciones religiosas y de creencias espirituales, cuya finalidad no persiguen o no percibe lucro, ¿no? Entonces las iglesias, llámense católicas, llámense evangélicas, son entidades sin fines de lucro. No buscan lucrar. Por esa razón están exentas de algunos impuestos, que vamos a ver más adelante. Luego también están entre ese grupo, según la ley 351, las organizaciones sociales. Es el conjunto de personas que en atención al territorio que ocupan y o actividades comunes e intereses afines que desarrollan, se organizan y o impulsan iniciativas de interés común para sus componentes y o se organizan para el ejercicio de control social. Entonces nosotros hablamos y siempre escuchamos en los medios de comunicación las organizaciones sociales, ¿no? La Central Obrera es una organización social que no persigue fines de lucro. La Federación de Maestros es una organización social que no persigue fines de lucro. Y así podemos mencionar a varias entidades. También hace mención a las organizaciones no gubernamentales o las famosas ONGs que conocemos nosotros con digamos, con esa denominación abreviada. Son aquellas entidades de derecho privado que poseen una naturaleza de servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social, conformada por personas nacionales y o extranjeras,
que con el debido reconocimiento del Estado realizan actividades de desarrollo y o asistenciales sin fines de lucro y cuyas actividades sean no financieras, con fondos y o financiamiento propio y o de cooperación externa del territorio del Estado. Entonces, las entidades no gubernamentales que estén contempladas y bajo el alcance de esta normativa son aquellas que no tengan actividades financieras, porque también hay algunos ONGs que desarrollan actividades financieras. Ellas están fuera del alcance de este enfoque que vamos a darle nosotros. Las organizaciones no gubernamentales financieras y otras entidades no lucrativas, también de carácter financiero, no están contempladas dentro del alcance de los lineamientos que desarrollaremos en este tema, por si acaso. ¿Está claro? Entonces, todos los demás sí están contemplados en el mismo. Fundaciones. ¿Qué son las fundaciones? Son aquellas entidades de derecho privado que al constituirse afectan de modo duradero su patrimonio de constitución a la realización de fines especiales de interés general, sin fines de lucro, y cuyas actividades sean no financieras y que para desarrollar sus actividades obtienen el reconocimiento del Estado. Entonces, toda organización sin fines de lucro, llámese fundaciones, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, sociedades civiles, etc., tienen que ser reconocidos por el Estado. Si su actividad se limita a un departamento, entonces la personalidad jurídica lo tramitan y lo obtienen en la gobernación del departamento. Si son organizaciones no gubernamentales extranjeras, con socios extranjeros, y cuyo alcance va a ser a nivel nacional, entonces la personalidad jurídica tiene que tramitarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la Cancillería. ¿Está claro? Y finalmente tenemos ahí en el copiadito entidades civiles sin fines de lucro. Es el conjunto de personas de derecho privado que cuentan con el reconocimiento del Estado para realizar actividades sin fines de lucro y no financieras que tiendan al bien común. Por ejemplo, entre las entidades civiles sin fines de lucro tenemos a los diferentes colegios profesionales. ¿Está claro? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro famoso colegio de auditores o de contadores públicos. Entonces, es una entidad sin fines de lucro. Para todos ellos hablamos ahora de la personalidad jurídica y reconocimiento. Personalidad jurídica es el reconocimiento jurídico a la aptitud legal que se da a una entidad civil sin fines de lucro. Organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones. Sobre la capacidad suficiente para ser sujeto de derecho y contraer obligaciones. Además de realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. Entonces, ese es la personalidad jurídica, es el reconocimiento jurídico a la aptitud legal de una entidad que le otorga el Estado. ¿Está claro? Es el reconocimiento de la personalidad jurídica y en este caso, ese reconocimiento será otorgado a través de una resolución expresa. Las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, cuyo ámbito de acción y operación sea mayor al de un departamento, deben tramitar su reconocimiento de personalidad jurídica ante la entidad competente del nivel central del Estado, en este caso la Cancillería. ¿Está claro? Ahora, son requisitos indispensables, dice, para el reconocimiento de la personalidad jurídica los siguientes. A ver, veamos cuáles son.
Uno, escritura pública de constitución. O sea, como cualquier entidad, tiene que haber una escritura pública de constitución. Dos, el estatuto, que es el reglamento interno que rige la vida de todos los, bueno, las relaciones, diremos, de todos los asociados entre sí y de la sociedad para con las terceras personas o la sociedad misma. Luego, tres, reglamento interno. Cuatro, actas de aprobación del estatuto y del reglamento interno. Cinco, poder notariado del representante legal. Seis, otros que sean determinados por la entidad competente del nivel central del Estado conforme al reglamento. Organizaciones no gubernamentales y fundaciones extranjeras. Las organizaciones no gubernamentales y fundaciones constituidas en el extranjero deberán tramitar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades competentes del nivel central del Estado la suscripción de un acuerdo marco de cooperación básica con el Estado plurinacional de Bolivia que les permita operar legalmente en el territorio. Las iglesias y agrupaciones religiosas y de creencias espirituales establecidas en el marco constitucional tendrán personalidad jurídica como organizaciones religiosas y espirituales, cuya otorgación se tramitará ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para su reconocimiento formal por el Ministerio de la Presidencia mediante resolución suprema. Entonces, acá está lo importante, ¿no? La personalidad jurídica será otorgada por una autoridad del nivel central, decía en un principio, ¿sí o no? Entonces, esa autoridad es el Ministerio de Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, quien mediante resolución suprema otorga dicha personalidad. Pero para ello, todas aquellas entidades constituidas en el extranjero tienen que hacer su trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para su reconocimiento formal, ¿no? Es decir, ante la Cancillería. A efectos de constitución y reconocimiento, las organizaciones religiosas y espirituales deberán presentar la documentación y requisitos exigidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores según reglamento. El funcionamiento, la supervisión y la revocatoria de la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas y espirituales, así como el registro para la otorgación de su personalidad jurídica, se sujetará a reglamentación. Obviamente esto entre el Ministerio de, en este caso, de la Presidencia. ¿Está claro? Ahora, ¿qué son los estatutos? Porque es un documento válido sine qua non para la otorgación de la personalidad jurídica de este tipo de entidades. Estatutos, dice, reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de una corporación o asociación, ¿no? ¿Por qué dice corporación? Porque también se refiere a las entidades privadas. Ustedes saben que en las sociedades anónimas e inclusive en las sociedades de responsabilidad limitada hay estatutos. Entonces, ¿qué es un estatuto? Acá está la definición clara y precisa. Es un reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales que regula el funcionamiento de una corporación, en este caso de una sociedad anónima, de una SRL o de una asociación, como en este caso, sin fines de lucro. Los estatutos de una organización sin fines de lucro son los reglamentos internos que rigen cómo se gobernará la organización y sus estructuras básicas. Los estatutos dentro de su contenido deben indicar mínimamente lo siguiente. 1. Denominación, naturaleza y domicilio de la entidad. 2.
objeto y fines. 3, de los miembros, es decir, de los asociados, quienes han conformado la sociedad sin fines de lucro. Derechos y obligaciones de los mismos. 4, organización, estructura interna y atribuciones. 5, patrimonio y régimen económico. 6, régimen interno de admisión y exclusión de los miembros. 7, régimen disciplinario. 8, modificación de los estatutos. 9, régimen referente a la extinción, disolución y liquidación de la entidad sin fines de lucro. Es decir, mínimamente debe contener esos 9 puntos. Pueden ser más. Lógicamente, eso se lo elabora y se los redacta en función a la naturaleza de la entidad. Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones deberán mencionar en su contenido, adicionalmente a lo requerido en el párrafo anterior, lo siguiente. 1. Contribución al desarrollo económico y social del país. 2. Detalle de la afectación de bienes en el caso de fundaciones. ¿Está claro? Financiamiento. Bien. El financiamiento se refiere al hecho por el cual la entidad sin fines de lucro capta recursos para su funcionamiento. ¿Está claro? Entonces vamos a ver ahora el financiamiento. El principal ingreso de las organizaciones sin fines de lucro proviene de donaciones. Tengan en cuenta ese aspecto. El principal ingreso de las organizaciones sin fines de lucro proviene de donaciones. Ahora, esas donaciones pueden ser realizadas por particulares, nacionales o extranjeros. Puede ser realizada por entidades públicas y o privadas, o sea, cualquier donación de donde venga es aceptado en las entidades sin fines de lucro. ¿Está claro? Y dice, los fondos que recauda la organización a través de donaciones o acciones particulares son usados para continuar con las diversas tareas, es decir, para desarrollar sus actividades. Los fondos recaudados no se destinan como ganancias o beneficios para los miembros de la organización, como ocurre en una empresa privada o entidad con fines lucrativos. Acá no, señores, no es para los asociados o miembros de la sociedad, no. Algunas organizaciones pueden además generar recursos a través de la venta de productos o de la oferta de algún servicio para el público en general, cuyo valor es destinado de manera íntegra a las actividades de la organización. Entonces, este segundo párrafo, al margen de las donaciones, dice, algunas organizaciones pueden además generar recursos propios, le pondremos ahí para que sea más claro. Está claro, a través de la venta de productos. Se pueden vender, pero desarrollan cualquier tipo de actividad aceptable, solamente que es sin fines de lucro, ¿no? Porque hay ONGs o entidades sin fines de lucro que pueden vender productos, que pueden vender servicios. Y todo lo recaudado es para su funcionamiento, para cubrir sus gastos. ¿Por qué? Porque los fondos que recauda a través de donaciones, por lo general, son activos netos restringidos. Es decir, que la sociedad o la entidad sin fines de lucro no puede disponer de ellos. ¿Está claro? Solamente sirve para que la entidad esté en funcionamiento y pueda prestar los servicios para los que fue creada. ¿Está claro? Entonces, acá estamos hablando de dos fuentes de financiamiento. Uno que viene a través de las donaciones de personas
públicas y o privadas, nacionales o extranjeras. También acá podemos decir que se generan sus ingresos o recursos propios a través de la venta de productos o la oferta de algún servicio para el público en general, cuyo valor es destinado de manera íntegra a las actividades de la organización, ¿no? Es decir, va a servir para pagar sueldos, salarios, los gastos correspondientes por la prestación de servicios o la elaboración del producto, etc. Para las organizaciones sin fines de lucro, resulta indispensable la constante difusión de campañas de información, concientización y solicitud de donaciones. Además, es necesario que la organización mantenga informados de manera constante a los donantes y el destino de sus colaboraciones. Entonces, acá, antes de ir más adelante, para cerrar este puntito, diremos mejor. Hay recursos que capta la entidad, los cuales no los puede disponer plenamente ni libremente. Entonces, a eso se denomina activos restringidos. ¿Ya? Luego, puede captar recursos para prestar, digamos, a las familias más necesitadas o apoyar económicamente a las familias más necesitadas. En ese caso también son activos restringidos, pero no totalmente, sino parcialmente restringidos. Pero también puede captar ingresos, como indicábamos acá en el segundo párrafo, o tercer párrafo, para cubrir sus necesidades, sus costos y gastos. Son activos no restringidos. Entonces, estas tres situaciones, activos restringidos, activos parcialmente restringidos y activos no restringidos, son importantes para el tratamiento contable que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Está claro? Sigamos adelante. 7. Características de las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro se caracterizan por, primer puntito, ser instituciones que no buscan recaudar capital para repartir ganancias entre sus miembros. Segundo puntito, conducir todos sus esfuerzos y objetivos en ayudar y colaborar con acciones sociales a través de causas concretas. Tercero, ser entidades reconocidas ante la ley que se definen según su organización y labor. Ante la ley puede ser una fundación, asociación, mutual, cooperativa, delegación o federación, entre otras vigentes. Bueno, en nuestro medio algunas denominaciones no son muy usuales, ¿no? Pero a nivel general se utilizan esas denominaciones. Cuarto, tener una estructura y un desempeño interno similar al de una empresa, con un director administrativo a cargo y responsables jerárquicos. Quinto, tener personal que trabaja ad honorem o de manera voluntaria, por lo que suelen cambiar de empleados de manera regular. Es decir, una entidad sin fines de lucro no tiene un personal permanente. Si tiene personal, generalmente ese personal trabaja ad honorem, por algo que se denomina el famoso voluntariado. Nos dice, no, o de manera voluntaria, porque suelen cambiar de empleados de manera regular. Es decir, no siempre todos estamos en la posibilidad de ir a prestar nuestros servicios de manera voluntaria sin percibir ninguna remuneración, ¿no? Pero hay gente que puede hacer todo ello. Y a eso se denomina voluntariado. Generalmente, las personas que desarrollan este tipo de actividades ad honorem se denominan voluntarios. Luego es la séptima característica, recibir donaciones, aportes periódicos y esporádicos, por lo que deben contar con una administración ordenada y transparente. ¿No? Es decir, es diferente a las sociedades que hemos estudiado. Ninguna de estas entidades van a buscar fines de lucro, ni va a haber distribución de utilidades ni de dividendos. ¿Está claro?
Por eso el punto 8 dice, el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro debe estar dirigido por una administración ordenada, debido a que la principal fuente de ingresos proviene de donaciones particulares y de algunas entidades. Esto las diferencia de una empresa que obtiene beneficios económicos para sus integrantes a cambio de la oferta de productos o servicios. El personal que trabaja en una organización sin fines de lucro suele ser voluntario, es decir, no recibe una remuneración monetaria por su labor. En algunas excepciones se pueden contratar especialistas o personal complementario remunerado para alguna acción o trabajo concreto. Sí se puede contratar. Y va a generar costo, y ese costo va a tener que ser cubierto con recursos propios. También demanda un trabajo constante, el de fidelizar a los voluntarios y alcanzar a nuevos colaboradores, dado que no reciben una remuneración monetaria y suelen ofrecer su tiempo, conocimientos y aportes personales para realizar las tareas de la organización. Es necesario mantener ciertos valores para perpetuar el trabajo en el equipo de voluntarios, como la empatía y el valorar el trabajo ofrecido, entre otros reconocimientos. Entonces, si bien no van a ser retribuidos los trabajadores, pero hay que desarrollar la empatía. Hay que hacer un reconocimiento por sus labores que prestan a la institución, etc. Para un adecuado desempeño de la organización sin fines de lucro, la administración debe ordenar y optimizar los recursos que dispone, planificar y anticiparse a futuros problemas que puedan presentarse. Es una tarea compleja porque la escasez de capital y de personal voluntario suele ser una constante en este tipo de instituciones. Importancia de las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro trabajan por el bien común y por causas nobles. Las entidades sin fines de lucro o sin fines lucrativos, mejor dicho, porque acá de esas temas, en la sociedad actual tienen un papel muy importante junto al Estado. Se han desarrollado con vínculos estrechos con él, cuestionándose su autonomía, dado que la financiación de un gran número de ellas ha dependido directamente de los presupuestos del Estado, llegando a ser organizaciones instrumentales del mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también hay entidades sin fines de lucro que son patrocinadas por el Estado y subvencionadas por el presupuesto general del Estado. Hay, ¿está claro? Obviamente, los ejemplos son mínimos. No puedo mencionar a manera de ejemplo aquellas entidades sin fines de lucro subvencionadas por el presupuesto general del Estado que se encargan de proteger las semillas de algunos productos, de proteger y salvaguardar los bosques, las áreas verdes, los parques nacionales, etc. ¿Ya? Este tipo de organizaciones no ofrecen lo mejor del trabajo en equipo y de la humanidad, debido a que no buscan obtener una ganancia material, sino ayudar a las personas o a una causa común. Estas organizaciones trabajan por el bien común, hacen realidad sueños compartidos, ideales y causas nobles. La diversidad de ámbitos en los que pueden accionar las organizaciones sin fines de lucro son numerosos, como ayuda alimentaria, de salud, de educación, de vivienda, de cuidado del medio ambiente, de asistencia social, de género, entre otros. Las organizaciones sin fines de lucro fomentan el compromiso social y cívico, el liderazgo y fortalecimiento de las comunidades. Trabajan para solucionar problemas y para empoderar a las personas. La satisfacción de aportar en causas de semejante altruismo es grande, ¿no? Es decir, que hay muchas personas que colaboran con este tipo de entidades, ¿no?
Inclusive, cualquiera de nosotros puede colaborar. Muchas de estas fundaciones desarrollan ciertas actividades por el cual reclutan gente, colaboradores, ¿no? En algunos momentos dicen, bueno, señor, usted puede colaborar con un bolivianito al mes para tal causa. Entonces, un boliviano no es mucho y uno dice sí. Entonces, los voluntarios de esas entidades llaman cada mes a ese colaborador para cobrarle ese su boliviano, ¿no? O sea, hay diferentes formas de acceder a financiar, acceder, digamos, al financiamiento que tienen este tipo de entidades sin fines de lucro. Subtítulo 10, Constitución. Las fundaciones se constituyen por escritura pública o por testamento. Se constituyen por escritura pública cuando los que fundan la sociedad sin fines de lucro son personas, digamos, con capacidad plena. Pero muchas veces las fundaciones también se constituyen por testamento. Fallece una persona y tiene, digamos, bienes, recursos. No tiene herederos. Entonces, en su testamento puede dejar esa su voluntad. Decir que todos sus bienes pasen a una fundación para la protección de animales en la ciudad de La Paz, por ejemplo. También hay esa forma de constitución de una fundación o de una entidad sin fines de gobierno. Los gobernadores de departamentos tienen la facultad legal de reconocer a las entidades sin fines de lucro con validez nacional. O sea, los trámites de personalidad se los hace ante las gobernaciones. ¿Está claro? Tiene validez nacional. Pero si son extranjeras, como hemos estudiado hace rato, primero tienen que hacer su trámite ante la Cancillería. Y luego, con toda la documentación y la información obtenida y documentación obtenida en la Cancillería, harán su trámite de personalidad jurídica ante el Ministerio de la Presidencia. Esto vamos a ampliarlo la próxima clase en la parte práctica. Aspecto impositivo. Las organizaciones sin fines de lucro generan un impacto importante en los diversos sectores de la población. Por eso los estados suelen considerarlas exentas del pago de ciertos impuestos. Vamos a considerarlas en plural. Del pago de ciertos impuestos como una manera de contribuir a su labor, a que su labor continúe. Entonces, hoy vamos a llegar hasta acá, por favor. Es la primera parte. La segunda parte, respecto al aspecto contable y su tratamiento, lo vamos a ver la próxima clase. Porque actualmente estamos a 15 minutos de las 5. En 15 minutos no vamos a poder hacer nada. Entonces, chicos, tienen este material en el WhatsApp. Por si acaso les voy a volver a mandar este que hemos avanzado, corregido en algunas cositas, para que lo impriman y lo lean para la próxima clase que vamos a ver el tratamiento contable. ¿Está claro, chicos, o tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas, sí o no? Claro, Lice. Muy bien, nos quedamos acá. Nos vemos el día martes. El día lunes les voy a enviar la segunda parte de este tema relacionado al aspecto contable. Pueden descansar. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.